porque lo importante es tener la capacidad para evaluación domiciliaria. Si el sistema de salud por algún motivo no puede hacerlo, en esos casos y solo exclusivamente en esos casos podrían ir a los servicios de urgencias, pero bajo esas condiciones. No todas las personas que tienen gripa y sean adultas mayores o con enfermedades crónicas pueden necesariamente tener las complicaciones. En nuestra población, que son familias nucleares y nucleares extensas, los padres y los abuelos tienen un papel protagónico en la crianza de los hijos y de los nietos. Es tradicional que un abuelo vaya al colegio, vaya a la casa, cuide a los nietos. En este caso no es recomendable. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la población infantil tiene menos riesgo de mortalidad y complicaciones, también son una población que puede transmitir igual y fácilmente la enfermedad. Tengamos calma, pero hagamos caso de las medidas preventivas porque ellos nos van a ayudar a hacer la contención de la enfermedad, a disminuir el riesgo de que esto sea un pico y por supuesto convertirlo en un valle y podamos dentro del sistema de salud todos poder atender adecuadamente a las personas con los recursos que nuestro país tiene. Buenas noches y bienvenidos a esta transmisión en vivo. Quiero iniciar saludando a todos los que se están conectando y quiero agradecer que estén aquí, que se hayan dado el tiempo para poder compartir este momento con nosotros. Hay muchas personas que ya hemos pasado o hemos tenido un amigo o un familiar que se ha infectado con COVID y muchas veces nos hemos preguntado qué pasa después del alta, ¿no? A veces simplemente los familiares llegan a nuestra casa con una orden médica, una prescripción de medicamentos y después nos preguntamos qué hacemos, ¿no? Porque muchas veces no nos dan mayores indicaciones. Y es un punto importante a tratar, sobre todo lo que pasa con los adultos mayores, porque son quienes más sufren en esta época. Vamos a esperar unos minutitos a que se conecte más gente. Entonces, vamos a hablar acerca del tema y para que nos aclare más la situación y qué es lo que pasa con los adultos mayores que han pasado por el COVID, voy a invitar al doctor Juan Rodrigo Tuesta Nole, que es médico geriatra. Él trabaja en la ciudad de Tarapoto, en el Hospital 22 Tarapoto del Minsa, también en el consultorio privado, y le voy a dar la bienvenida al doctor. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Bien, gracias. Gracias por la invitación y bueno, ¿empezamos o todavía esperamos un poquito para que la gente se vaya conectando vía su casa, vía su celular, no sé? Sí, creo que vamos a esperar unos minutitos más a ver que se conecten. Creo que ya vamos a empezar. Bien, entonces le doy el pase al doctor Juan Rodrigo Tuesta Nole, que nos va a hablar acerca del COVID y la importancia. Bien, doctor, entonces le doy el pase para que usted pueda hablarnos más acerca del tema. Muchas gracias. Bueno, empezamos con la charla de hoy día. Hoy día vamos a hablar el adulto mayor y el COVID-19. Bueno, ustedes ya conocen, es una pandemia en la cual nosotros estamos atravesando todo el mundo. Pero ¿cuáles son las particularidades que va a presentar un adulto mayor ante esta enfermedad? Vamos a ver que los adultos mayores van a tener mayor riesgo, mayor probabilidad de contagiarse por diversos motivos. Uno de ellos es que el sistema inmunológico va a envejecer también, por lo tanto van a bajar las defensas de nuestro organismo. Además, los adultos mayores van a tener múltiples patologías coexistentes.
Por ejemplo, vamos a ver un paciente con hipertensión arterial que tiene problemas con el riñón, una insuficiencia renal, entre otras patologías. Esas son enfermedades coexistentes que va a presentar un adulto mayor. También vamos a ver en pacientes que están dentro de una institución como una residencia geriátrica o asilos geriátricos, van a ver la prevalencia de demencia y van a ver síndromes geriátricos. ¿Qué son síndromes geriátricos? Un conjunto de patologías muy frecuentes en el adulto mayor. Es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta y tenemos que tomar mucha importancia. Y esto va a hacer que los adultos mayores tengan más fragilidad, más riesgo a tener complicaciones y mayor riesgo a morir. Y por lo tanto va a aumentar la vulnerabilidad de esta enfermedad en los pacientes adultos mayores. Y esto puede ocasionar en los pacientes adultos mayores eventos adversos, puede ocasionar discapacidad y ocasiona dependencia. ¿Qué significa dependencia? El depender o esperar que otra persona haga las actividades que normalmente lo hacían solos. Somos susceptibles a hacer formas más severas de la enfermedad. Puede ser desde un cuadro gripal, puede llegar hasta una neumonía, sensación de faltarle el aire, llegar un shock séptico, una infección generalizada y hasta fallar múltiples órganos. Y eso no es bueno, y eso va a crear la necesidad de ingresar a una unidad de cuidados intensivos. A la vez, van a tener mucho más riesgos de complicaciones, que vamos a hablar más adelante. Complicaciones, ya sea en aumentar la muerte en los adultos mayores. ¿Y cuáles son las formas de presentación en un adulto mayor? Los adultos mayores no van a presentar las formas típicas de la enfermedad. Los adultos mayores van a presentar simplemente malestar general o pueden presentar alteración de la funcionalidad. Ahí ya comienza a depender de otra persona. Ahí ya vamos a ver que el adulto mayor va a comenzar a tener alucinaciones, va a comenzar a dormir mucho más de la cuenta. Lo que normalmente no lo hacía, ahora va a tender a estar en su cama, echado, estar alucinando y hablar incoherencias. Como les dije, se pueden presentar 3 grandes síndromes geriátricos. Uno es el delirio hipoactivo. ¿Qué significa eso? Que el paciente va a tender a estar en cama, echado, triste, sin hacer ninguna actividad. Y esto mayormente vamos a ver en personas de edad muy avanzada, pacientes que ya tienen demencia de base o que ya han tenido delirio anteriormente, que tienen problemas con la audición y con la visión, problemas con múltiples enfermedades y deterioro funcional, ya depender de otra persona. Estos tienen a crear o a realizar delirio hipoactivo. Después, adulto mayor que se nos cae a cada rato en forma brusca, eso es un síndrome geriátrico. Después, también otro síndrome geriátrico es la deshidratación. Es muy frecuente en adultos mayores porque los adultos mayores no presentan sed. A pesar que se estén con la boca seca, ellos no van a decir que tienen sed y que quieren tomar líquido. Por lo tanto, hay que exigirles la cantidad de líquidos a los adultos mayores. Mientras más frecuentes, mejor, porque así le estamos hidratando y estamos evitando complicaciones en un adulto mayor. ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas que pueden presentar? Bueno, vamos a ver en ancianos con enfermedades que van a presentar malestar general, como ya les recalqué. Va a presentar fiebre, pero no van a llegar a tener temperaturas mayores de 38.5. En adulto mayor
con este problema del COVID, ya se ha determinado que la temperatura mayor de 37.3 grados Celsius es fiebre para ellos. Vamos a ver que pueden presentar una tos seca en forma irritativa y no va a ser con producción de moco. Vamos a ver que también va a haber dificultad respiratoria, se van a cansar, va a haber delirio, desorientación, el hablar incoherencias en un adulto mayor, más riesgo de caídas y va a empeorar su estado funcional o cognitivo. Ahí vamos a ver que el paciente va a comenzar a depender o a tener problemas de olvido. ¿Y qué pasa en ancianos con edad muy avanzada, de 85 para adelante? Vamos a ver que estos adultos mayores van a tener inapetencia, no van a querer comer, van a tener dolores musculares generalizados, dolor de garganta, y eso va a dificultar la deglución, moquito, desgano de hacer las cosas, sin ganas de nada, van a tener dificultad, no van a poder oler ni sentir el gusto de las comidas. Por lo tanto, eso va a empeorar que el paciente no quiera comer ni quiera tomar líquidos. Y otro problema muy importante en los adultos mayores son los problemas gastrointestinales. Muchas veces ya el adulto mayor va a presentar náuseas, llegar hasta el vómito, y es muy frecuente ver las diarreas, pero de causa viral, que es muy frecuente en los ancianos. ¿Y cuál es el pronóstico ante esta enfermedad? A tener en cuenta que van a tener mal pronóstico y alta mortalidad o alto riesgo de morir cuando tienen enfermedades preexistentes, más que todo las cardiovasculares, como por ejemplo hipertensión arterial no controlada, insuficiencia cardíaca, antecedentes de un infarto al corazón, entre otras patologías. Vamos a ver también las personas que tienen mal pronóstico son las personas con enfermedades crónicas metabólicas, como por ejemplo vamos a ver problemas con diabetes, problemas con la tiroides, ya eso puede tener mal pronóstico. Y después pacientes con problemas respiratorios anteriormente diagnosticados como fibrosis pulmonar, EPOC, ya eso también puede condicionar a un mal pronóstico y mucha tasa de mortalidad. Y la fragilidad preexistente también ocasiona más riesgo de mortalidad. Y acá hay que recalcar algo muy importante, la inmunosenescencia. ¿Qué significa eso? Envejecimiento de todo el sistema inmunológico, ¿ya? Y está muy asociado a lo que es la exposición al sol, bajas en los adultos mayores, por lo tanto hay disminución de la vitamina D que es necesario para nuestro sistema inmunológico, ¿ya? Seguimos. ¿Y cuáles son las complicaciones más frecuentes en un adulto mayor? Vamos a ver que vamos a tener síntomas leves, 40%, que son la fiebre, síntomas respiratorios como la tos, dificultad respiratoria, dolores de cuerpo, ya sea de músculos o de articulaciones, dificultad para deglutir, cansancio, diarreas, dolores de cabeza, ansiedad, depresión, insomnio. Es muy frecuente en nuestros pacientes adultos mayores y eso tiene que ser tratado. No dejen de lado esas molestias o esas manifestaciones que presentan los adultos mayores. Y los síntomas severos también son un 40% de nuestra población, es la neumonía. ¿Ya? Ahí es donde ya necesitan oxígenos complementarios, ¿ya? De acuerdo a la saturación de oxígeno que tiene nuestro paciente. Después vamos a ver que van a presentar un 15%, menor cantidad, los síntomas graves, que son ya las neumonías severas, cuando ya necesitan mayor cantidad de oxígeno. Y los síntomas muy graves, que es mucho menor, pero muy frecuente en un anciano, es la insuficiencia respiratoria,
la dificultad respiratoria en forma aguda, la sepsis, que es la infección generalizada en un adulto mayor, y un shock séptico ya cuando necesita pasarle volúmenes para que responda su presión arterial. Tromboembolismos, ¿qué significa eso? Problemas de la coagulación, que se puede formar un coágulo y eso puede irse hacia el pulmón o hacia alguna parte de nuestras piernas. Puede ocasionar también falla multiorgánica, ahí ya presentan alteraciones del riñón, del hígado, problemas del corazón, problemas cerebrales y problemas neurológicos. Son muy frecuentes en los adultos mayores que presenten este tipo de complicaciones. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para presentar este tipo de complicaciones? Ser adulto mayor, ser fumadores, tener enfermedades coexistentes como por ejemplo la hipertensión, la obesidad, la diabetes, la enfermedad cerebrovascular, enfermedades pulmonares como asma, EPOC, fibrosis pulmonar, insuficiencia renal, insuficiencia hepática crónica, por ejemplo en pacientes con cirrosis hepática, pacientes con cáncer o cualquier otra patología que produzca inmunodeficiencia. También en personas con VIH o también en personas con, que reciban corticoides como tratamiento largo, que hace bajar las defensas. Y aquí vamos a entrar a un punto muy importante, porque después de un evento que va a tener nuestro paciente, después de estar hospitalizado por tener el COVID, vamos a tener las secuelas, muy frecuentes en los adultos mayores, y hay que tener en consideración, porque de acuerdo a cada secuela que el paciente tenga, va a necesitar manejo especializado. Vamos a ver que una de las secuelas es la fibrosis pulmonar. Ahí vamos a ver que el paciente va a tener dificultad respiratoria, por lo tanto son muy frecuentes que van a utilizar oxígeno y van a ser oxígeno dependientes. Y para esto van a necesitar terapia respiratoria, que lo tienen que realizar sí o sí, ya indicado por un médico de medicina de rehabilitación, medicina física y rehabilitación, o por tecnólogos médicos especializados en rehabilitación. Vamos a ver que también va a haber problemas musculoesqueléticos, vamos a ver que estos problemas van a ocasionarse por estar mucho tiempo echado en cama. Esto ocasiona desacondicionamiento físico, esto hace que haya debilidad en los músculos, no pueda movilizar lo que son las piernas, no tengan mucha fuerza al caminar, y o si no tienden a estar en posiciones viciosas y en una sola posición, y eso hace que la articulación se reduzca en su movimiento, y eso trae problemas. Al no movilizarse adecuadamente, los pacientes tienden a hacer úlceras por presión, que son las UPPs, o las escaras. Eso es feo, ya difícil de que se recuperen de esta, y hay que evitarlo. Movilizar a nuestro paciente adulto mayor que está en cama por lo mínimo ya entre 3 a 4 horas al día tienen que estar movilizándole, ya, porque si está en una misma posición hay riesgo de crear escaras, así que tengan cuidado. Los problemas neurológicos. Vamos a ver que nuestro paciente va a presentar adormecimientos, ya sea en las manos o en los pies o en las piernas. También vamos a ver que va a haber problemas de memoria, olvidos, ¿ya? Y esto tiene que ser manejado también con nuestros amigos, los tecnólogos médicos, que saben qué terapia realizar para estimular ese cerebro y
manejar lo que son los adormecimientos o otras molestias que tenga a nivel neurológico. Y vamos a ver también problemas cardiovasculares como secuelas. Y esto va a hacer que nuestro corazón disminuya la cantidad de la función al momento de la sístole, que significa la contracción del corazón, ¿ya? Y va a provocar también arritmias cardíacas. Así que eso netamente tiene que ser manejado por un cardiólogo. Y por último, vamos a ver que va a haber problemas en el riñón y esto va a ocasionar una insuficiencia renal y puede llegar hasta necesitar diálisis, ¿ya? Espero que ninguno de sus familiares, ninguno de los pacientes adultos mayores llegue a tener estas secuelas, porque son feas y son muy tristes para los adultos mayores. Por lo tanto, si es que hay estas secuelas, tienen que hacer rehabilitación física. Esto es todo lo que quería hablar acerca de lo que es adulto mayor y el COVID en este tipo de pacientes. Y más que todo enfocado en lo que son secuelas que son muy frecuentes en nuestros pacientes adultos mayores. Bueno, ahora le dejo el pase a la licenciada Luz. Buenas noches, muchas gracias doctor por el aporte y por toda la información valiosa que nos ha aportado. Y sí, bien es cierto, ahora ya que hemos visto todos los aspectos médicos, nos toca ver la parte de rehabilitación. Y cuando hablamos de la rehabilitación, cuando hablamos de la rehabilitación es importante diferenciar, ¿no? Una rehabilitación común que un paciente que ha pasado por el COVID. En este caso, cuando hablamos de rehabilitación en el adulto mayor, nos estamos refiriendo a una rama de la rehabilitación que va a tratar los problemas del envejecimiento, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la rehabilitación post-COVID, vamos a diferenciar dos grupos de poblaciones. Primero, los menores de 60 años, en donde vamos a tener a los niños, jóvenes y adultos, quienes van a gozar de una buena salud, de un sistema inmune adecuado, van a poder realizar sus actividades y, por decirlo de algún modo, no tienen tanto riesgo, ¿no? En cambio, los adultos mayores de 60 años, ellos sí tienen como ya hemos visto, su sistema inmunológico debilitado. ¿Por qué? Porque ellos van a tener enfermedades previas, como lo mencionaba el doctor, ¿no? Problemas de presión arterial, diabetes, entre otras patologías que agravan más su situación. Del mismo modo, el sistema inmunológico va a estar débil, y no solo por estas enfermedades, sino también va a estar débil porque ellos a partir de los 60 años ya llegan a tener un internamiento en el hospital o han tenido alguna intervención quirúrgica, lo cual debilita su sistema inmunológico. También vamos a ver que hay muchos pacientes que tienen patologías respiratorias previas, como ya mencionaba el doctor, ¿no? Que ya sea fibrosis pulmonar, el EPOC, entre otros. Entonces, ellos van a necesitar un tratamiento muchísimo más especializado. ¿Y cómo entonces interviene la rehabilitación geriátrica? La rehabilitación geriátrica va a intervenir desde 3 puntos importantes. Vamos a ver, los que no han tenido COVID, los adultos mayores que no han tenido COVID, los que tienen COVID y los que ya fueron dados de alta después del COVID. La población que no ha tenido COVID, si bien es cierto, es una población muy pequeña, son privilegiados, sí, gozan de un mejor sistema inmunológico, sí, pero hay algo en contra. Muchas veces la familia, por querer protegerlos, restringe
su movilidad, su desplazamiento, su independencia. Entonces, ¿qué hacen? Los llevan a una habitación especialmente para ellos y ahí no dejan que hagan nada. Entonces, eso a veces perjudica más su salud. ¿Por qué? Porque empieza a deteriorar su salud. Entonces, ¿qué es lo que vamos a evitar en esta etapa? Los pacientes que no han tenido COVID tenemos que evitar el deterioro físico, tenemos que promover la actividad y tenemos que mantener la independencia, ¿ya? Eso es muy importante. Ahora, hablando de los pacientes que tienen COVID-19, que ya han sido diagnosticados, ellos van a estar en la etapa aguda de la enfermedad. Por lo general, la mayoría de ellos llegan a ser hospitalizados y van a estar en una etapa convaleciente. Entonces, ellos van a recibir una medicación que es bastante agresiva para poder tratar todo lo que conlleva el COVID-19. Como ya nos habló el doctor, reciben bastante medicación fuerte. Eso va a generar algunos cambios en el organismo y como ellos ya tienen su sistema inmunológico débil, pues va a hacer que las secuelas o que los daños sean mayores. ¿Qué vamos a evitar? ¿Qué vamos a tratar de alcanzar en estos pacientes? Lo que vamos a querer es, primero, reducir el tiempo de hospitalización. Luego, controlar los cambios físicos como la pérdida de la masa del músculo, de la masa muscular, y también vamos a procurar disminuir el riesgo de las complicaciones. ¿Y esto por qué? Cuando un adulto mayor ingresa al área de hospitalización en un hospital, es muy probable que pueda adquirir otras enfermedades intrahospitalarias, lo cuales agravarían muchísimo más su situación. Entonces, nuestra prioridad en este caso es sacarlos cuanto antes, pero obviamente considerando todo lo que el paciente pueda alcanzar, ¿no? Para mejorar y acelerar este proceso de alta, por así decirlo. Entonces, cuando ya los pacientes llegan al alta, pasa que cuando un paciente es dado de alta y ha pasado muchas veces en algunos pacientes que ya he atendido, que simplemente les dan el alta, su medicación y su cita de acá un mes. Pero ¿qué pasa? Los pacientes, uno, no sabe qué hacer con la cita o cómo contactar otra vez al hospital, por teléfono, por ir a la posta, entonces se quedan en un limbo, en una incertidumbre de qué hacer y qué no hacer. Lo otro es que nunca o en muy pocos casos se les indica la rehabilitación, ¿no? Y es importante que estos pacientes reciban un seguimiento después de haber sido de alta, después de haber sido dados de alta. ¿Por qué? Porque como ya hemos visto, ellos ya vienen con una serie de problemas, uno por el envejecimiento natural y otro por la agresividad de la patología que trae consigo muchos cambios físicos, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacerle un seguimiento al paciente. Lo segundo va a ser recuperar la condición física. Y lo tercero va a ser reintegrarlos a sus actividades lo más pronto posible y de la mejor manera. Muy bien. Entonces, muchos de ellos van a tener complicaciones, como ya habíamos mencionado, ¿no? ¿Qué tipo de complicaciones se van a presentar en los pacientes post-COVID? Se van a presentar complicaciones a nivel músculo-esquelético, o sea, los músculos, las articulaciones, los huesos, a nivel respiratorio, como ya mencionaba el doctor, a nivel orofacial, la ingesta de alimentos, por ejemplo, el habla, y a nivel neurológico, que también ya lo comentaba, ¿no? A nivel del sistema nervioso central. Estas complicaciones se van a tratar de maneras específicas, de acuerdo a las secuelas que vayan teniendo. Por ejemplo, las secuelas musculoesqueléticas. Dentro de las secuelas musculoesqueléticas vamos a tener lo que es debilidad y dolor muscular. ¿Y esto por qué pasa, no? El periodo que ellos han estado hospitalizados
pierden la fuerza y el movimiento por el mismo hecho de la agresividad, del tiempo de reposo que están ahí. Entonces, eso también conlleva a una pérdida del volumen del músculo. Ya empiezan a hacerse bien delgaditos los músculos y por lo tanto pierden la fuerza y también van a perder el movimiento. Esta pérdida de fuerza y de movimiento también nos va a producir un dolor articular. ¿Por qué? Porque ellos van a estar, generalmente ellos están postrados sin hacer nada. ¿Por qué? Porque la misma sintomatología de la enfermedad es tan grave que ellos cuando se mueven genera mucho dolor. Entonces lo que ellos procuran es quedarse quietos y evitar esas molestias y ese dolor, aparte de ya de los síntomas que les va a dar la enfermedad, ¿no? Y muchas veces esta falta de movimiento, de cambios posturales, nos va a conllevar a lo que son las úlceras por presión, ¿no? Que si nosotros mantenemos alguna parte de nuestro cuerpo que tenga una saliente ósea en contacto con alguna superficie por mucho tiempo, esto va a generar una pequeña herida y esta pequeña herida va a ir creciendo poco a poco y curar esa herida. Como es una herida interna, es bastante complicado. Así que si tienen algún adulto mayor en casa, hay que hacerles movilizaciones poco a poco. Y ya vamos a ir hablando de qué es lo que se hace en cada caso, ¿no? En el apartado de las secuelas respiratorias, vamos a tener, por ejemplo, esta es una consulta que me hacen todos los pacientes post-COVID, que es la sensación de falta de aire. Todos, absolutamente todos, tienen esta queja, ¿no? Que sienten que les falta el aire, que no pueden respirar. ¿Y por qué pasa eso? Porque ellos tienen una respiración superficial. Esto quiere decir que solo respiran rapidito, no ingresa el aire de manera adecuada hasta los pulmones, ¿no? Se queda en medio trayecto y otra vez lo botan, se queda en medio trayecto y otra vez lo botan. Entonces, como pasa eso, no llegan a oxigenar bien los pulmones, no captan el oxígeno y sienten que se ahogan, ¿no? Otro apartado es que la parte del corazón también sufre, ¿ya? Porque el corazón está conformado por músculo, es un músculo independiente, pero al tener un requerimiento tan alto en esta etapa del COVID, tiende a generar arritmias, tiende a generar alteraciones en la presión arterial, entonces no nivela bien, también se desajusta, ¿ya? Y otra secuela también que ya se presenta en los casos más graves es la oxigenación dependiente, ¿no? Hay pacientes que van a depender del oxígeno de manera permanente. Muy bien. Muy bien. Dentro de lo que son las secuelas neurológicas, por ejemplo, vamos a tener lo que son, en el caso de los derrames, ¿no? Como un ejemplo. A veces hay, en los periodos de hospitalización de los pacientes que tienen COVID, se generan secuelas neurológicas porque en el periodo de hospitalización, sobre todo cuando ingresan a UCI, se produce cierto daño cerebral, a veces porque convulsionan, porque se complica su estado de salud. Entonces hay venitas que se revientan y generan, por ejemplo, lo que son derrames o parálisis de la mitad del cuerpo, parestesias, no pueden mover cierto segmento de la mano o no sienten una parte de la mano, ¿no? Y entonces lo que esto genera, una disminución de la fuerza muscular, también va a generar una disminución de la coordinación, pérdida del movimiento y sobre todo, algo que casi nunca lo mencionan o algo que casi la mayoría no se percata, es que también va a haber una pérdida o disminución de la sensibilidad.
La disminución de la sensibilidad no necesariamente se va a dar por una lesión neurológica, sino también se puede dar por este periodo en que los pacientes están postrados en cama. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros, por ejemplo, ¿no? Normalmente lo que pasa es que cuando dormimos nos quedamos sobre el brazo por bastante rato y luego sentimos que se nos adormece. Ya, lo mismo pasa en este caso con los adultos mayores que generan aplastamientos y estos aplastamientos van a presionar los nervios que van a hacer que se pierda cierta sensibilidad, ¿no? Y eso lo vamos a trabajar de manera adecuada y vamos a explicar más adelante. Muy bien. Muchas veces, como ya mencionamos, que los pacientes reciben tratamientos, por ejemplo, de intubación o de sonda nasogástrica, que son tratamientos invasivos de todo el tracto respiratorio y gastrointestinal, van a generar alteraciones en toda la parte de la garganta, la boca. ¿Por qué? Porque van a aplastar estas paredes de los músculos, de las cuerdas vocales. ¿Y qué va a generar esto? También va a generar una mala coordinación en los músculos de la deglución. También va a alterar su tono de la voz porque las cuerdas vocales van a estar inflamadas. Por ende, también va a haber una alteración del habla, ¿no? Y muchas veces, por el tiempo en el que están ahí, también se puede generar cierto dolor articular a nivel de la mandíbula, la columna cervical, entre otros. Luego, vamos a tener ya lo que es en sí. ¿Cómo interviene la rehabilitación? ¿Cómo interviene? Pues la rehabilitación va a intervenir de diferentes campos, desde diferentes campos, y en este caso vamos a tener 4 áreas importantes para hacer la rehabilitación del paciente. La rehabilitación va a ser un trabajo interdisciplinario. Esto quiere decir que todas las áreas van a trabajar de manera conjunta para lograr un solo objetivo, y este objetivo es que el paciente llegue a recuperarse de manera integral. Ya, muy bien. Entonces, dentro de esta área vamos a tener a los profesionales de educación universitaria que se preparan más de 5 años, incluso algunos más porque llevan especialidad, como en el caso de la terapia respiratoria. Y vamos a tener las siguientes áreas, por ejemplo, el área de terapia física, el área de terapia respiratoria, terapia ocupacional y terapia de lenguaje. Dentro de estos vamos a tener que todos ellos trabajan en conjunto para recuperar al paciente. Muy bien. ¿Y cuáles van a ser los objetivos dentro de la rehabilitación? Los objetivos se van a dar, por ejemplo, a nivel respiratorio, vamos a procurar de que los adultos mayores lleguen a tener una respiración entre 12 y 16 respiraciones por minuto, que es la respiración, el número de respiraciones normal en los adultos mayores. Si bien es cierto, va a haber cierta complicación, porque el paciente ya tiene secuelas, por ejemplo, la fibrosis que genera pequeñas cicatrices en los pulmones, y que no les deja respirar bien, vamos a procurar con ciertas técnicas y maniobras que este paciente capte la mayor cantidad de oxígeno y también que en este caso regule la sensación de asfixia y de falta de aire, que es una de las cosas primordiales que hay que trabajar. Lo otro es activar los músculos respiratorios y en este caso, y el más importante, es activar el diafragma. El diafragma se encuentra en la base de nuestras costillas y es el principal músculo respiratorio. ¿Por qué? Porque hace que la caja torácica se expanda, ¿no? Se expanda y los pulmones puedan captar más aire. Entonces, nosotros cuando empezamos a trabajar con los pacientes post-COVID, generalmente ellos trabajan con los músculos superficiales, o sea, los músculos que se van a conectar a las costillas desde la parte superior y van a tratar de expandir la caja torácica
para poder captar más aire. Entonces, nosotros vamos a trabajar tanto con esos músculos superficiales. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a ampliar la caja torácica y también con el diafragma, que es el músculo que poco a poco se tiene que activar para tener una buena respiración. Lo otro es controlar la agitación al esfuerzo. Si bien es cierto, vamos a ir haciendo los ejercicios, en un primer momento los adultos mayores, cuando realizan pequeños movimientos, se cansan bastante rápido, les falta la respiración. Entonces nosotros vamos a ir proporcionando y midiendo el grado de dificultad de estos ejercicios para que no generen mayores complicaciones respiratorias. Muy bien. A nivel de la deglución y el habla, por ejemplo, que ya habíamos mencionado, ¿no? La sensación de falta de aire, en este caso los atragantamientos o aspiraciones, que son bastante frecuentes, porque, como ya habíamos dicho, los músculos de la garganta están afectados y necesitan volver a recordar cuál era la coordinación para poder deglutir. Por ejemplo, cuando nosotros pasamos la saliva, que lo hacemos ya casi de manera automática, trabajan ciertos grupos musculares en fases que empujan la saliva para que pase por la garganta y cierre la glotis y no se vaya hacia los pulmones, ¿no? Entonces, esto a veces no pasa en los adultos mayores porque todas esas estructuras han sido lesionadas, ya sea por la sonda nasogástrica o por la intubación que han tenido. Entonces, ¿qué es lo que hace el terapeuta del lenguaje? El terapeuta del lenguaje en este caso va a estimular todos esos músculos para que trabajen de manera coordinada. Del mismo modo lo va a hacer con el tono de la voz y también con la pronunciación de las palabras, ya usando diferentes técnicas, diferentes maniobras para que pueda reeducar el movimiento de todos estos músculos pequeños que a veces se descoordina. Muy bien, a nivel de la fuerza muscular, fuera de movilizar al paciente, como ya habíamos mencionado, de mover las extremidades, mover el tronco, eso lo vamos a realizar de manera progresiva, poco a poco, de acuerdo a cómo vaya respondiendo el paciente, ¿no? Aparte de eso, todos los movimientos que nosotros vamos a ir integrando poco a poco nos van a ayudar a aumentar el volumen de masa muscular. Y asimismo, también vamos a poder ir dosificando el grado de esfuerzo en cada ejercicio. Y si es que ellos superan ese grado de esfuerzo, también vamos a poder aunarle la resistencia al ejercicio. O sea, ejercicios con más pesito, ejercicios más complicados que le van a ayudar a mejorar de manera óptima la parte muscular. Y en cuanto a lo que viene a ser la coordinación, y esto es algo bastante importante, hacer que ellos se muevan de la manera correcta, a eso se refiere promover el movimiento consciente, ¿no? Por ejemplo, cuando ellos, lo que decía, ¿no? Cuando ellos, por ejemplo, quieren comer y llevarse una cuchara de algún alimento hacia la boca, ese movimiento implica que haya una activación de los músculos, de las articulaciones, de la visión, medir la distancia, la altura de la cuchara hacia la boca y qué tipo de alimentos se van a llevar a la boca. No es igual llevarte una cuchara de sopita que llevarte una cuchara de arroz o algo más espeso, ¿no? Entonces, todos estos movimientos se van a dar de manera coordinada y a veces en ellos, ¿qué pasa? Que las conexiones a nivel del cerebro por tantos medicamentos, por el periodo de hospitalización, están como dormidos. Entonces a ellos se les tiene que volver a enseñar a mover de manera coordinada y de manera consciente todas las articulaciones, ¿no? Desde peinarse, desde comer, estirar la mano, saludar, entre otras cosas.
esfuerzos, ¿no? ¿Y esto a qué nos va a ayudar? Que haya una interacción tanto del músculo como del cerebro, ¿no? Medir la distancia, medir la fuerza con que sujetan un objeto, y así poco a poco vamos a ir mejorando la complejidad y de manera progresiva un movimiento adecuado. ¿Para qué? Para luego alcanzar lo que viene a ser la marcha, que es algo importantísimo en los adultos mayores. ¿Por qué? Porque muchas veces de esto depende su independencia, y esto es algo que les aqueja mucho a los adultos mayores. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando un adulto mayor ha estado bastante tiempo en cama y él quiere volver a pararse, quiere volver a sentarse, pero los primeros pasos, ¿cómo son? Los primeros pasos primero son con mucho temor, con algo de debilidad. Ellos tienden a agacharse porque tratan de sujetarse de algo que esté cerca a ellos, tienden a abrir los pies porque piensan que se van a caer. Entonces tienden a dar pasos cortos también. Entonces todas estas cosas son detalles que vamos a ir nosotros corrigiendo poco a poco. Entonces vamos primero a promover el equilibrio para que ellos tengan confianza y podamos iniciar el desplazamiento. Entonces ya cuando ellos empiezan a desplazar, como dan pasitos cortitos, que eso a veces no levantan bien el pie y eso hace que se tropiecen, y ahí empiezan los riesgos por caída, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a tratar de que ellos den un buen paso, levanten bien el pie, estén erguidos, por ejemplo, con el control de la postura, que tengan un buen equilibrio, y en el caso de que algunos requieran algún implemento de apoyo, por ejemplo, bastones, andadores, que les puedan ayudar a desplazarse y a moverse, los vamos a incluir dentro del tratamiento y el proceso de reeducación en el caso de la marcha. Y finalmente, algo que muchos de ellos añoran, algo que está totalmente, es totalmente necesario para ellos, algo que no quieren dejar, siempre ha sido la independencia. Alcanzar la independencia para ellos es supremamente importante. Por eso es que debemos de promover todo lo que anteriormente ya hemos dicho, ¿no? La recuperación muscular, respiratoria, porque ellos van a poder alcanzar sus actividades, hacer sus actividades, mejorar su autosuficiencia. Ellos ya se sienten felices desde el hecho de que se pueden peinar, vestir solos, el solo hecho de desplazarse de un lugar a otro sin la necesidad de que alguien esté pendiente de ellos o esté tras de ellos, les genera una satisfacción demasiado grande, ¿no? Entonces vamos a tratar de alcanzar el libre desplazamiento, propiciar la autosuficiencia y sobre todo reintegrarlos a sus actividades cotidianas, porque eso los hace muchísimo más felices, ¿no? Hace que su vida sea más plena y se sienten más felices, más útiles de compartir esas actividades con sus familiares, no solamente estar encerraditos en un cuarto, ¿no? A este punto, muchos de los pacientes llegan con gran esfuerzo, hay que tener muchísima paciencia y sobre todo hay que ponerle bastante esmero para poder llegar a este punto. Entonces, ustedes dirán, ¿y todo esto de la terapia vale la pena? Claro que sí, claro que sí. Y si tú también tienes un adulto mayor que ha pasado por el COVID-19, no te quedes solamente con la medicación, busca la ayuda de un profesional universitario, porque como ven, la rehabilitación es bastante más compleja. Y esto solo lo tiene que realizar el profesional de salud para que tenga una rehabilitación adecuada. Y los dejo con esta frase: que podamos cuidar de quien cuidó de nosotros con mucho amor y con paciencia, sobre todo eso. Cuidémoslos hoy
Cuidémoslo ahora, no mañana, no pasado, cuidémoslos hoy como ellos nos cuidaron a nosotros. Entonces, no se vayan, que los que tienen preguntas, ya el doctor Juan Rodrigo y yo vamos a estar respondiendo todas sus dudas. Doctor. Hola, sí, muy bueno el tema, tus temas de rehabilitación que son muy importantes, que tienen que hacerse un paciente que tiene secuela. Y quieran o no, el COVID deja secuelas. Así que si podemos disminuir o tratar de volver a su estado de como era anteriormente, hagámoslo. La rehabilitación, mientras más precoz sea, es mejor. Así es, doctor. De hecho, es importante que la rehabilitación se dé en la etapa previa. Si es que no ha tenido COVID, también tiene que recibir rehabilitación. En el momento en que son diagnosticados, también es importante, como ya vimos, que reciban la terapia física adecuada, no solo la terapia física, sino también la terapia respiratoria en una primera etapa. Y posterior a ello, si en caso ya salen del alta, ya han tratado la parte sintomática del COVID, es importante hacer terapia del lenguaje, terapia respiratoria y terapia física. Sobre todo para que haya una recuperación óptima, porque muchas veces pasa que llegan a nuestras manos pacientes que, entre comillas, han recibido un tratamiento de rehabilitación, pero no han avanzado nada, no han tenido mejorías. Entonces, por eso es muy importante que vean que el profesional que va a tratar a su familiar sea un profesional capacitado. Así es verdad. Una cosa muy importante. El manejo de todo paciente adulto mayor, ya tenga o no tenga COVID, tiene que ser de una forma integral, ¿ya? No solamente enfocarnos en la enfermedad que tenga el paciente, sino también en la parte psicológica, en la parte mental, en la parte nutricional, eso, y la parte social. Eso no hay que olvidarnos. Ajá, muy bien, doctor. Aquí tenemos una pregunta y nuestra amiga Liz Cristabelanco dice: ¿cómo se debe actuar frente a la estenosis traqueal post-COVID? Eso sí o sí lo tiene que valorar el cirujano de cabeza y cuello, porque dependiendo el grado de estenosis, se va a tomar medidas ante esto. Muy bien, tenemos otra pregunta, dice: ¿y a quien le dio COVID sin gravedad, qué tratamiento debe de seguir? Lo que se maneja mayormente son las secuelas. De acuerdo al grado de secuelas que queda, se va a manejar. Muchas veces lo que te deja es dificultad respiratoria y sí o sí tienes que tener terapia física. ¿O me equivoco? A ver, dime, licenciada. No, claro que sí, doctor. Es importante que por más que los síntomas no hayan sido graves, el paciente reciba terapia física, porque como ya hemos visto, el simple hecho de atravesar por una etapa, por una enfermedad tan agresiva como lo es el COVID, genera muchos cambios físicos, sobre todo a nivel muscular y respiratorio. Muy bien, creo que ya no tenemos más preguntas. El tema está bien claro, los puntos exactos ya para que tengan conocimiento y sepan qué hacer. Estaba ahí, en la dosis exacta. Sí. Entonces los invitamos a que sigan mi página de Sanae y que compartan este video para que pueda llegar a sus familiares y amigos y los ayude a buscar a los profesionales adecuados para que puedan atenderlos y sean recuperados de la mejor manera.
Entonces Así es. nos vamos despidiendo, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto y un placer tener un profesional de su calidad y esperamos una próxima transmisión. No se pierdan que vamos a hablar acerca de la salud, las complicaciones del COVID en la salud física y emocional, que va a ser nuestra próxima transmisión en vivo, así que estén atentos a todo lo que publicamos en nuestra página y los dejamos hasta pronto y buenas noches. Te me cuidas. Hasta luego. Un gusto. Hasta Y luego. éxitos. Muchas gracias. Chao, Éxitos. chao. Bendiciones. Chao.